Estuviste muy cerca de las conferencias y las pláticas que llevaron a cabo la delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard en esta negociación que sostuvo con el secretario de Estado y con el vicepresidente de Estados Unidos por el acuerdo migratorio. En fin, hay muchas cosas sobre el tablero que se mueven, todo con miras de cara a la reelección de Trump el año que entra. Verónica, te saludo. Así es, Alejandro, qué gusto saludarte a ti, a Alma y a todos los televidentes. Efectivamente, acá en Washington, pues el clima que siempre es obviamente de intensidad política, pues ahora se vuelve más porque hoy, como bien lo narrabas, es el arranque formal, hay que decirlo, de la campaña hacia la reelección de Donald Trump y recalco lo de formal porque en realidad pues no ha dejado de estar en campaña. Él ha hecho campaña permanente desde su elección y lo que tenemos es que al electorado dividido que ya se encontraba, digamos, partido prácticamente a la mitad con la elección del 2016, pues lejos de, digamos, buscar vías de unificar a la población, de gobernar un poco para todos, Donald Trump se ha dedicado a exacerbar esa división y entonces estamos nuevamente en un proceso de campaña en el que en la votación y la población, los electores norteamericanos se encuentran muy divididos. El índice de aprobación, tú dabas ahora unos datos estatales, en general en el portal que lleva, digamos, la encuesta de encuestas como el portal de 538, la desaprobación está por encima, rebasa el 50%, por encima de la aprobación que está en los 40% para Donald Trump. Sin embargo, esto pues es, como ya lo vimos también en la elección pasada, pues esto es muy relativo, falta mucho tiempo y sobre todo México y las autoridades mexicanas se tienen que hacer cargo de que estaremos nuevamente de manera involuntaria, pero pues en el centro de la disputa, de la campaña, de la retórica muy agresiva de Donald Trump y de la disputa frente a los demócratas, porque esto pues apenas comienza, la elección, hay que recordarlo, es hasta noviembre de 2020, entonces tendremos un largo periodo en el que pues, estaremos un poco sujetos a los vaivenes o subibajas de la popularidad del presidente y de lo que digan las encuestas. El presidente por el lado republicano pues es digamos el único contendiente serio, ¿no?, que cuenta, pero por el lado demócrata hay más de 20 contendientes. Como lo mencionabas, empiezan la serie de debates entre ellos, con miras a las primarias que se llevarán a cabo el año que entra y a la determinación de quién será el contendiente. Entonces va a haber mucha información, va a haber muchos dimes y diretes entre ambos bandos, y sobre todo, como decía yo, México quedará en medio de la disputa entre demócratas y republicanos, sobre todo por el tema del acuerdo migratorio. Verónica, ¿cómo sientes el ambiente en Washington en torno de México, de este acuerdo migratorio y de la campaña de reeleccionista de Trump? Sí, mira, es muy interesante, Alejandro, porque aquí lo que se vio fue realmente un esfuerzo por parte del gobierno mexicano de tratar de, evidentemente, como lo ha hecho el presidente, no confrontar, ¿no?, a Estados Unidos, pero sí creo que incluso esperaban que viniera una actitud un poco más agresiva o, digamos, en el sentido de más desafiante económicamente, como se hizo en el pasado. Y el tema que sucedió aquí fue que cuando llegó la delegación mexicana y cuando Trump hizo del tema de la migración y la moneda de cambio para el tema de los aranceles, es decir, él introdujo esa variable, no hubo mucho margen de maniobra, hay que decirlo, prácticamente fue nulo el margen de maniobra que dejaron para el canciller Ebrard y el equipo negociador en ese primer momento, por las cifras tan apabullantes que, digamos, todo el mundo ha visto, simplemente no más de 140,000 inmigrantes detenidos en el mes de mayo al cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, el incremento exponencial de este flujo de inmigrantes hacia la frontera, es decir, que no se quedaron en México, sino que llegaron a la frontera y fueron detenidos, eso fue lo que le dio, creo yo, el pretexto perfecto a Donald Trump para utilizar el tema de migración como la manera de amenazar a México, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para Donald Trump
las cifras económicas están saliendo bien y eso es probablemente lo que le facilite la reelección o lo que en todo caso le da probabilidades, buenas probabilidades de ser reelecto. Y el tema en el que quedaba a deber, por decir, hacia sus, obviamente frente a sus críticos y sobre todo frente a sus seguidores, era el tema de la migración. No hay que olvidar que pues, él montó su campaña en el 2016 sobre el tema del muro, sobre el tema de que ya no se aceptaran migrantes, y efectivamente, o sea, la parte, los radicales republicanos están por un cierre absoluto, es decir, porque no entren ya más migrantes. Entonces, en esa parte, que es la parte donde ha quedado, digamos, a deber, como decía yo, hacia sus seguidores, Trump encontró en la crisis migratoria la perfecta, digamos, excusa como para decir, sí, estoy haciendo algo, lo estoy amenazando, como es su forma de actuar y de proceder, estoy poniendo ultimátums que están resultando, ¿no? Y esa es la cruel paradoja en la que nos encontramos, porque si cumplimos en este plazo, pues vamos a estar validando la efectividad de sus ultimátums, y si no cumplimos, pues tenemos la espada de Damocles, ¿no? Encima con la amenaza de los aranceles apuntándonos. Entonces, tenemos que ser muy prudentes y el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno, por parte de la embajada aquí, que es, digamos, una embajadora y un equipo muy activo, sobre todo para concientizar a los estados que tienen mayor comercio con México, que muchas veces ni siquiera los gobernadores o incluso los alcaldes están conscientes del nivel de importancia que tiene México como su primer o segundo mercado, ¿no? de exportación. Entonces, trabajar mucho cerca de ellos, pero tendrá que ser un trabajo de verdad muy, muy diplomático, ¿no? Valga la expresión, para no justamente caer en esta disputa electoral que pues es la que va a tratar de explotar evidentemente Trump y los demócratas también en oposición a Trump. Sí, bueno, pues Verónica, el señor Trump empieza su campaña de reelección, pues como acostumbra, no sé si como le gusta, pero de entrada cortó relación con varias casas encuestadoras que tenían resultados que no le favorecían y obviamente pues no le gustaron al señor Trump. Sí, desde luego. Además, lo irónico es que los reportó la cadena Fox, que es normalmente la aliada de Trump, y no le gustó para nada porque efectivamente ponía, empezando por Joe Biden y además pues de ahí para abajo unos 5 o 6 demócratas que todos en este momento salían con resultados positivos y le ganaban a Donald Trump. Entonces, efectivamente, como dices tú, pues esas las tachó de fake news y dijo que esas no eran que no, pues la realidad, que él tiene otra información, él tiene otros datos y pues no descalificó totalmente esas encuestas, que bueno, hay que decirlo también, son muy prematuras, y si nos acordamos del 2016, sí, bueno. pues digo, no hay que hacer demasiado justamente énfasis en esas encuestas, pero sí. pero como bien narras tú, la anécdota así fue, y lo curioso es que pues fue Fox News la cadena que dio esas encuestas y ya fueron totalmente descalificadas, e incluso ahí cabezas rodaron por parte de los encuestadores. En el 2016 hay que recordar que el mismo día de la elección se decía, las encuestadoras decían que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Por supuesto, recuerda, el New York Times tenía Sí. hasta la noche de la elección todavía un 85% le daban de posibilidades de triunfo a Hillary Clinton, y eso durante la madrugada se revirtió totalmente. Sí. Precisamente empezando con Florida, como bien dices, porque es un estado impredecible, es un estado que siempre ha estado como en esas cifras muy muy estrechas. Recordemos el triunfo incluso de Bush, que lo tuvo que decidir una corte por el estado de Florida. Entonces, es un estado que específicamente es emblemático para Trump, le interesa mucho levantar ahí mucho apoyo, además de por sus negocios inmobiliarios, pues por esta connotación de que quiere llevarse definitivamente el voto republicano conservador antiinmigrante de Florida. Qué paradoja, ¿no? Florida, que tiene una enorme población migrante de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, de México también, y es un estado antiinmigrante, conservador, republicano de hace muchos años. Sí, efectivamente, son de estos de republicanos de línea dura, ¿no? Justamente enfrentados a cualquier posibilidad, por ejemplo, de restablecer relaciones como lo hizo Obama con Cuba,
de alguna manera de otra vez pues estrechar vínculos, ¿no?, con la isla o con mayor número de inmigrantes, sí, totalmente opuestos. O sea, es el estado de donde el senador Marco Rubio, uno de estos republicanos justamente de corte mucho más radical, ¿no?, antiinmigrante, y como dices tú, es paradójico, pero es un estado que pues es clave para las aspiraciones reeleccionistas de Trump, y ahí él ya anunció, como es su estilo, que se espera una multitud nunca vista, ¿no?, que tendrán que acomodar dentro del propio recinto donde va a arrancar, y además afuera, y que habrá pantallas gigantes para la cantidad de gente que ya está lista para escucharlo. Y entonces tratará obviamente de que sea un inicio que marque una popularidad ascendente, o la que él está tratando de consolidar y de dar esa imagen, y al mismo tiempo con un discurso evidentemente muy fuerte en el tema de migración, en el cual pues embona el acuerdo que tiene con México, y sobre todo también las acciones que él todavía anoche estuvo anunciando de que se va a reforzar por la parte de Estados Unidos la deportación de migrantes, o la rapidez con la que van a deportar estos migrantes que ya llegaron, y que eso pues inmediatamente obviamente pues caerá sobre nuestra cancha de este lado, la forma en la que vamos a procesar esa cantidad de inmigrantes que estarían, digamos, regresando a México. De acuerdo, Verónica Ortiz, gracias, qué gusto saludarte.